La lluvia caía fina sobre el techo de lámina remendado cuando Carmen descendió del autobús foráneo en la entrada de San Miguel de Allende, Guanajuato. A los 45 años, cargaba apenas una maleta de tela desteñida y un peso invisible que volvía cada paso más difícil de lo que debería ser. Había dejado atrás la casa donde construyera 23 años de matrimonio con Roberto, donde cada habitación aún guardaba su presencia, donde el silencio dolía más que cualquier palabra. El cáncer se había llevado a su esposo 7 meses antes, y desde entonces Carmen no conseguía respirar bien en ese espacio que antes era hogar y ahora parecía un mausoleo de recuerdos. La choza que comprara por un precio irrisorio quedaba en las afueras del pequeño pueblo, en un área donde las casas se esparcían irregulares entre nopales y mezquites. El agente inmobiliario había dicho que la propiedad estaba abandonada desde hacía casi 3 años, desde que los antiguos dueños se mudaron a Ciudad de México en busca de trabajo. A Carmen no le importó el estado de abandono visible en las fotografías borrosas que viera por el celular. En realidad, esa decadencia combinaba perfectamente con lo que sentía por dentro. Quería un lugar donde pudiera estar sola con su dolor, lejos de las miradas piadosas de los vecinos de León, lejos de las amigas que no sabían qué decir, lejos de la familia que insistía en que necesitaba seguir adelante como si el luto tuviera fecha de caducidad. El taxista que la llevó hasta la dirección miró 2 veces el papel arrugado con las coordenadas antes de mover la cabeza. El camino de terracería estaba lleno de baches por la lluvia reciente, y el coche sacudía tanto que Carmen necesitó agarrarse fuerte del asa sobre la puerta. Cuando finalmente se detuvieron frente a un portón de madera medio caído, pintado de un azul desteñido que más parecía gris, el conductor preguntó si ella estaba segura de que era ahí. Carmen pagó la carrera, tomó su maleta y caminó hacia lo que sería, durante los próximos tiempos, su refugio o su penitencia. Aún no sabía bien. La choza era más pequeña de lo que parecía en las fotos, construida en adobe simple, con estuco descascarado en varios puntos. Las ventanas pequeñas tenían algunos vidrios rotos, sustituidos por pedazos de cartón que la humedad comenzaba a deshacer. La puerta del frente estaba entreabierta, colgando de una bisagra que rechinaba al menor movimiento del viento. Carmen empujó la madera con cuidado y entró en lo que debería ser la estancia principal. El olor a humedad era intenso, mezclado con tierra mojada y algo indefinible que venía de las paredes húmedas. Había una mesa vieja en el centro, rodeada por 3 sillas tambaleantes de plástico. En el rincón, una estufa de leña oxidada parecía no funcionar desde hacía años. Recorrió los 4 cuartos minúsculos de la choza con pasos lentos. La recámara mayor tenía un colchón tirado en el piso, manchado y rasgado en una de las esquinas. La menor era prácticamente una bodega de escombros, con cajas de cartón deshechas y botellas vacías esparcidas. El baño no tenía regadera, apenas un agujero en el piso que servía de desagüe, y la palanca del inodoro estaba rota. La cocina era una extensión de la estancia, separada apenas por una barra de cemento cuarteada. Las llaves goteaban en un ritmo constante que pronto comenzó a molestar los oídos de Carmen, pero ella no vino buscando comodidad. Vino buscando aislamiento, un lugar donde pudiera sentir todo lo que necesitaba sentir sin audiencia, sin juicio, sin prisa. Dejó la maleta en el piso de la recámara mayor, se sentó en la orilla del colchón dudoso y finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Lloró como no lloraba desde el funeral, cuando había necesitado mantener la compostura para no desmoronarse frente a los parientes. Lloró por la ausencia de Roberto, por el futuro que planearon y que nunca sucedería, por la soledad que ahora la tragaba entera. Cuando el llanto cesó por pura fatiga, Carmen notó que la tarde ya caía. La luz débil que entraba por las ventanas sucias comenzaba a ponerse anaranjada. Necesitaba hacer algo práctico, cualquier cosa que la sacara de ese estado de parálisis. Fue hasta la cocina y abrió la llave, esperando que por lo menos el agua funcionara. Después de algunos gorgoteos, un chorro marrón escurrió antes de aclararse un poco. No era agua potable,
Eso lo sabía, pero serviría para limpiar. Encontró una cubeta de plástico rajada debajo del fregadero y comenzó a llenarla. Pasó las horas siguientes intentando volver la choza mínimamente habitable. Barrió el piso de cemento, juntando montones de polvo, hojas secas que entraron por las ventanas abiertas y pedazos de estuco caído. Limpió la mesa y las sillas, apiló las cajas vacías en un rincón para desechar después. Abrió todas las ventanas que aún abrían para dejar que el aire circulara, aún con el riesgo de que insectos entraran durante la noche. Trabajó hasta que la oscuridad llegó completamente, iluminándose apenas con la linterna del celular que ya comenzaba a descargarse. Cuando finalmente paró, estaba exhausta y hambrienta. No había comida en la casa, por supuesto, y Carmen se dio cuenta de que ni había pensado en eso antes de venir. Tenía algo de dinero en la cartera, pero ningún establecimiento comercial cerca, y ya era de noche. Bebió agua de la llave, aún sabiendo que no debería. Se envolvió en la única sábana limpia que trajo en la maleta y se acostó en el colchón cuestionable. El techo tenía manchas de filtración que parecían mapas de países imaginarios. La lluvia volvió golpeando la lámina con fuerza, y a pesar de toda la incomodidad, Carmen se durmió casi instantáneamente. El sonido que la despertó a la mañana siguiente no fue el canto de los gallos que esperaba, sino algo diferente, un llanto. En realidad, 3 llantos distintos mezclándose en una sinfonía aguda y desesperada de bebés. Carmen se sentó en el colchón, aún desorientada, pensando que estaba soñando. Pero el sonido continuaba, viniendo de algún lugar próximo, tal vez del lado de afuera. Se levantó, pasó la mano por el rostro para espantar el sueño y caminó hasta la puerta del frente. La luz de la mañana estaba clara y dorada, trayendo un calor que prometía ser intenso más tarde. Carmen abrió la puerta y dio algunos pasos hacia afuera, siguiendo la dirección del llanto insistente de los bebés. Fue cuando vio, recargado en la pared lateral de la choza, casi escondido por un nopal que crecía salvaje, a un muchacho sentado en el suelo con 3 bebés diminutos en brazos. Debía tener unos 25 años, tal vez menos, con el rostro delgado marcado por el cansancio y la suciedad. Usaba una playera gastada que alguna vez fuera blanca, manchada con lo que parecían ser heces y leche regurgitada. Los pantalones de mezclilla estaban rotos en las rodillas. Los pies descalzos y sucios descansaban sobre una bolsa rasgada. Los 3 bebés, envueltos en trapos que más parecían harapos, lloraban con esa urgencia particular de los muy pequeños cuando tienen hambre o molestia. Trillizos, pensó Carmen automáticamente, observando cómo los 3 tenían tamaños semejantes, esa apariencia frágil de los recién nacidos. El muchacho alzó los ojos al ver a Carmen acercarse. No había miedo en esa mirada, apenas un cansancio profundo y quizás una petición silenciosa de ayuda. No se movió, como si no tuviera fuerzas o no supiera a dónde ir. Carmen se detuvo a algunos metros de distancia, intentando procesar esa escena imposible. ¿Qué hacía un joven ahí con 3 bebés? ¿Por qué estaba afuera de la choza que ella acababa de comprar? ¿De dónde venía esa miseria evidente que cubría a todos ellos? «Buenos días», dijo finalmente, la voz aún ronca del sueño y de las lágrimas de la víspera. El muchacho apenas asintió con la cabeza, los brazos temblando un poco bajo el peso de los 3 pequeños cuerpos. Carmen dio un paso más. «¿Están bien?» La pregunta sonó absurda, tan pronto salió de su boca. Era obvio que no estaban bien. El muchacho tragó saliva antes de hablar, la voz delgada y vacilante. «¿Usted es la nueva dueña de la casa?» Carmen confirmó. «Disculpe haber estado aquí al lado», continuó él. «Es que no teníamos a dónde ir, y esta casa estaba vacía desde hace tiempo. No entré, se lo juro, solo me quedé afuera nomás». Carmen sintió algo moverse dentro de ella, algo que no sentía desde hacía meses. Era una mezcla de compasión y curiosidad, un interés genuino por la historia de ese muchacho y de los 3 bebés que cargaba con una ternura evidente a pesar de la precariedad. No había venido hasta ahí para involucrarse con nadie,
pero tampoco conseguía simplemente dar la espalda a esa situación. ¿Tienen hambre?, preguntó. El muchacho asintió levemente, y fue entonces que Carmen notó las lágrimas que comenzaban a bajar por el rostro sucio de él. Volvió adentro de la choza, tomó la cartera y decidió que necesitaba ir hasta el centro del pueblo a comprar comida y provisiones. Pero antes de salir, regresó hasta donde estaba el muchacho y le dijo que podía entrar, que podía usar el fregadero para lavar a los bebés si necesitaba, que ella volvería pronto. El joven la miró con una gratitud tan intensa que Carmen necesitó desviar los ojos. La caminata hasta el centro de San Miguel de Allende tomó casi 45 minutos bajo el sol creciente. Carmen pasó por casas sencillas con portales donde moradores la observaban con curiosidad, saludándola con movimientos de cabeza. En la plaza principal encontró una pequeña tienda de abarrotes de puertas abiertas donde compró arroz, frijoles, aceite, pasta, leche en polvo, pan, algunos vegetales y frutas. El dueño del establecimiento, un señor de cabellos blancos y barriga prominente, entabló conversación mientras empacaba las compras. «Llegó hace poco, ¿verdad? ¿A la casa de los Ramírez?» Carmen confirmó, sorprendida de que ya supiera. «Pueblo chico», rió él. «Aquí todos sabemos de todo». Preguntó sobre el muchacho que encontrara, describiéndolo rápidamente. El comerciante frunció el ceño, pensativo. Después llamó a la esposa que organizaba estantes al fondo. «Vieja, hay un muchacho joven con 3 bebés andando por ahí». La señora, una mujer rellenita de delantal floreado, se acercó interesada. «¿3 bebés? Ah, debe ser Javier. Pobrecito de ese muchacho. Su historia es bien triste». Carmen pidió que contaran, y mientras la pareja terminaba de empacar sus compras, supo que Javier tenía 25 años y había estado casado con una muchacha llamada Sofía. Vivían en una casa rentada al final del pueblo, ambos haciendo chambas para sobrevivir. Cuando Sofía descubrió que estaba embarazada, fue una alegría enorme, pero también un susto financiero. Descubrir que eran trillizos fue aún más aterrador. El embarazo fue difícil. Sofía necesitó guardar reposo en los últimos meses y el dinero que tenían se acabó rápido. Javier hacía lo que podía trabajando en cualquier cosa que apareciera, pero apenas conseguía pagar la renta y comprar comida. Los bebés nacieron prematuros, pero lo suficientemente sanos para no necesitar quedarse mucho tiempo en el hospital. Vinieron a casa hace 4 semanas y fue cuando la tragedia sucedió. Sofía tuvo una hemorragia posparto súbita y grave. Javier la llevó corriendo al centro de salud, pero ella no resistió. Murió antes siquiera de llegar al hospital regional en Querétaro. El muchacho quedó completamente perdido. No tenía familia cercana. Los padres de Sofía vivían en otro estado y no tenían condiciones de ayudar. El casero desalojó a Javier porque no logró pagar los 4 meses de renta atrasada. Desde entonces, el muchacho andaba por el pueblo con los 3 bebés, durmiendo donde podía, dependiendo de la caridad de otros. Carmen sintió el corazón apretarse dentro del pecho. Había venido hasta ahí escapando del propio dolor, buscando aislamiento, y el universo colocó en su camino a alguien cuyo dolor era aún más fresco, aún más desesperado. El comerciante movió la cabeza con pesar. «Nosotros ayudamos cuando podemos. Le damos un plato de comida, un lugar para que lave a los niños. Pero su situación está insostenible. No sé cómo va a poder con 3 bebés solo, sin casa, sin nada». Carmen pagó las compras en silencio, la cabeza hirviendo de pensamientos. Pidió también algunos pañales desechables y más leche en polvo. La pareja la observaba con curiosidad mientras ella escogía los artículos, pero no hicieron preguntas. Cuando salió de la tienda cargando 2 bolsas pesadas, el sol ya estaba alto y caliente. La caminata de regreso pareció más larga, no por el peso de las compras, sino por el peso de la decisión que comenzaba a tomar forma en su mente. Al llegar a la choza, encontró a Javier sentado en la sombra del portal improvisado que había en el frente de la casa.
Los 3 bebés estaban acostados sobre un trapo limpio que reconoció como siendo su sábana. Los había lavado. Eso era evidente. Las ropitas aún estaban mojadas, secándose al sol sobre el muro bajo. Javier se levantó rápidamente cuando la vio llegar, ofreciéndose para cargar las bolsas. Carmen dejó que la ayudara y entraron juntos a la choza. Colocó las compras sobre la mesa y comenzó a organizar todo, sin decir nada por algunos instantes. Javier se quedó parado cerca de la puerta, sin saber qué hacer con las manos. Los bebés afuera comenzaron a gimotear nuevamente. «Creo que tienen hambre», dijo bajito. Carmen tomó la leche en polvo y una taza vieja que encontrara en el alacena. Calentó agua en la estufa de leña que, después de alguna insistencia, logró encender. Preparó 3 biberones improvisados, usando botellas de plástico limpias y mamilas que comprara en la tienda. Javier alimentó a los bebés con una habilidad que impresionó a Carmen. Alternaba entre los 3, garantizando que cada uno recibiera atención igual, haciéndolos eructar con gentileza, limpiando sus caritas con cuidado. Era evidente que ese muchacho amaba a sus hijos con una intensidad feroz, a pesar de todas las circunstancias imposibles que enfrentaba. Carmen cocinó arroz y frijoles, hizo huevos revueltos y sirvió todo con pan. Javier comió como quien no se alimentaba adecuadamente desde hacía días, pero aún así no se olvidó de agradecer a cada bocado. Después de que comieron, Carmen finalmente hizo la pregunta que rondaba su mente desde que regresara del pueblo. ¿Tienes dónde quedarte? Javier bajó los ojos, la vergüenza evidente en la postura encorvada. No, señora. Nos vamos de aquí pronto, no se preocupe, no quiero molestar. Carmen movió la cabeza. No es eso, no los estoy corriendo. Pregunto porque creo que podemos hacer un trato. El muchacho alzó los ojos, sorprendido. Carmen continuó, las palabras saliendo antes de que pudiera pensar mucho en ellas. Esta choza tiene 2 cuartos. Vine para acá sola y no necesito tanto espacio. Si quieres puedes quedarte en el cuarto de atrás con los niños. Temporalmente, agregó rápidamente, aún no totalmente segura de lo que estaba proponiendo. Solo hasta que te organices, consigas un trabajo, juntes dinero para rentar un lugar tuyo. Javier la miraba como si hubiera hablado en otro idioma. No puedo aceptar eso, dijo finalmente. Usted ni me conoce. ¿Por qué haría esto? Carmen no tenía una respuesta racional. Sabía apenas que ver a ese muchacho y a esos bebés en esa situación movía algo profundo dentro de ella, algo que estaba enterrado bajo capas de luto. Tal vez porque sé lo que es perder a alguien, respondió bajito. Tal vez porque vine para acá escapando del dolor y terminé encontrando a alguien que necesita ayuda más de lo que yo necesito huir. Pero hay condiciones, continuó enderezando la postura. Me vas a ayudar a arreglar esta casa. Está cayéndose a pedazos y sola no voy a poder. También vas a trabajar. No sé en qué todavía, pero vamos a averiguar. Y vas a cuidar a tus hijos como debe ser, porque es evidente que eres un buen padre. Javier asintió vigorosamente, los ojos aguados. Acepto, doña Carmen. Acepto todas las condiciones. Le juro que no se va a arrepentir. En los días siguientes, una rutina extraña e inesperada comenzó a formarse. Javier y los trillizos, que Carmen descubrió se llamaban Mateo, Lucas y Juan, ocuparon el cuarto de atrás. El espacio era pequeño, pero Javier improvisó una cuna usando cajones de madera que encontró en la bodega, forrándolos con los trapos más limpios que tenía. Carmen compró más pañales, más leche, más ropitas básicas. El dinero que economizara del seguro de vida de Roberto estaba ahí justamente para darle algún tiempo sin necesitar trabajar, y decidió que podía compartir parte de él con esa situación inesperada. Juntos, comenzaron a reformar la choza. Javier demostró ser habilidoso con las manos, arreglando la bisagra de la puerta, sustituyendo vidrios rotos por placas de AAA hasta conseguir cambiar las ventanas por completo. Limpiaron el baño profundamente, destapando el desagüe y arreglando la palanca del inodoro.
pintaron las paredes internas con una pintura barata que Carmen compró en el centro, transformando el gris sucio en un blanco luminoso que cambió completamente la sensación del espacio. Carmen descubrió que le gustaba tener que hacer. El luto aún estaba ahí, pesado como una piedra en el pecho, pero ahora había movimiento a su alrededor que le impedía hundirse completamente en él. Los bebés lloraban frecuentemente, exigiendo alimentación, cambio de pañales, atención constante. Comenzó a ayudar a Javier con ellos, meciendo a uno mientras él alimentaba a otro, cantando canciones antiguas que aprendiera con la propia madre. Descubrió que tenía mano para calmar a Lucas, el más llorón de los tres, mientras Mateo era tranquilo y observador, y Juan tenía un temperamento inquieto. Javier hablaba sobre Sofía a veces, siempre con la voz entrecortada. Contaba cómo se conocieron en una fiesta de 15 años, cómo ella reía fuerte y bailaba cumbia con una alegría contagiosa, cómo descubrieron el embarazo y quedaron aterrados y felices al mismo tiempo, cómo ella escogió los nombres de los niños, diciendo que quería nombres de evangelistas para protegerlos. Carmen escuchaba en silencio, reconociendo en esas historias el mismo tipo de dolor que cargaba. También comenzó a hablar de Roberto poco a poco, contando sobre los años que pasaron juntos, las dificultades que enfrentaron, los sueños que construyeron. Se dieron cuenta de que compartían más que un techo, compartían la experiencia de haber perdido a la persona más importante de sus vidas de forma súbita y cruel. Compartían la sensación de desamparo que viene cuando el futuro que se planeaba desaparece de repente. Pero también comenzaron a compartir algo nuevo, la posibilidad de reconstrucción, aunque aún frágil e incierta. Carmen usó sus contactos de León para conseguir un trabajo temporal para Javier en un rancho cercano que necesitaba un ayudante para la cosecha de chile. El pago no era mucho, pero era honesto y regular. Javier despertaba antes del amanecer, alimentaba a los bebés, dejaba todo organizado e iba a trabajar. Volvía al final de la tarde cubierto de tierra y sudor, pero con una sonrisa en el rostro porque estaba ganando su propio sustento. Carmen se quedaba con los trillizos durante el día, descubriendo que tenía paciencia y cariño suficiente para cuidarlos, sorprendiéndose con la ternura que brotaba dentro de ella, siempre que sostenía esos cuerpecitos pequeños y calientes. Las vecinas comenzaron a aparecer, primero con curiosidad, después con ofertas de ayuda. Doña Lupita, una señora de casi 75 años que vivía 3 casas adelante, trajo ropitas de bebé que sus nietos no usaban más. Rocío, una mujer joven y habladora que trabajaba en el centro de salud, vino a enseñarle a Carmen algunas técnicas de cuidado con recién nacidos y dejó una bolsa de muestras gratis de pañales y toallitas húmedas. Don Chuy, el hombre que vendía frutas en el tianguis los sábados, pasó a dejar mangos y plátanos en el portal de la choza sin cobrar nada. San Miguel de Allende se reveló un pueblo donde las personas se cuidaban unas a otras, donde las historias de cada morador eran conocidas y los dramas compartidos. La noticia de que la viuda de León estaba ayudando al muchacho viudo con los trillizos corrió rápido, y la reacción general fue de aprobación y solidaridad. Varias personas comentaban que era bonito ver a esa familia siendo formada de las cenizas de la tragedia, aunque Carmen insistiera que no eran una familia de verdad, apenas personas ayudándose mutuamente. Pero la verdad comenzaba a mostrarse diferente de la narrativa que Carmen intentaba mantener. Cuando Lucas tuvo fiebre alta en una madrugada, fue Carmen quien se quedó despierta toda la noche, haciendo compresas frías y verificando la temperatura cada 15 minutos, mientras Javier corría hasta el centro de salud para buscar a la enfermera de guardia. Cuando Juan comenzó a gatear precozmente a los 6 meses, fue Carmen quien puso seguros improvisados en los muebles para que no se lastimara. Cuando Mateo dijo su primera palabra, mamá, señalando a Carmen que preparaba los biberones, fue ella quien lloró de emoción mientras Javier reía y movía la cabeza, diciendo que los niños sabían reconocer a quien los cuidaba con amor.
El tiempo fue pasando, y la choza que era un caserío abandonado se transformó en una casa modesta, pero acogedora. Javier y algunos vecinos lograron cambiar el techo de lámina agujereado por tejas de barro donadas por el dueño de la ladrillera local. Carmen plantó un pequeño jardín al frente con rosas y claveles que comprara en un puesto en el tianguis. Hicieron un huerto en el patio trasero donde crecían lechuga, jitomate, cilantro y chile. El cuarto que Carmen ocupaba ganó una cama de verdad que compraron usada pero en buen estado. El cuarto de Javier y de los niños tenía ahora 3 cunitas de madera que un carpintero del pueblo hizo por un precio de amigo. Carmen comenzó a hacer pasteles y antojitos para vender en el pueblo los fines de semana. Descubrió que tenía talento para la repostería, y pronto sus tamales y buñuelos se hicieron conocidos en la región. Javier fue promovido en el rancho y pasó a ser supervisor de un equipo de trabajadores, ganando un salario un poco mejor. Juntaron dinero despacio, pero con consistencia. Compraron un refrigerador pequeño, después una televisión vieja que aún funcionaba bien, después un ventilador para los días más calurosos. Los trillizos crecían sanos e inteligentes. A los 2 años, corrían por la casa provocando ese desorden alegre que solo niños pequeños consiguen crear. Peleaban por juguetes donados por los vecinos, lloraban por motivos inexplicables, daban risas fuertes y abrazos apretados. Llamaban a Javier papá con naturalidad y llamaban a Carmen amá, y ella no los corregía porque esa palabra la llenaba de una forma que no esperaba sentir más. Roberto continuaba presente en la memoria de Carmen, pero de una forma diferente ahora. Ya no era una ausencia que dolía todo el tiempo, sino una presencia suave que la acompañaba. Conversaba con él mentalmente a veces, contando sobre los niños, sobre la vida que construyera ahí, imaginando que él aprobaría sus decisiones. Colocó una foto de él en un estante de la estancia, entre una plantita de sábila y un carrito de juguete de Mateo. Javier hizo lo mismo con una foto de Sofía, creando un pequeño altar informal donde las 2 memorias convivían pacíficamente. Una tarde de sábado, cuando los niños cumplieron 3 años, organizaron una fiesta pequeña en el patio. Invitaron a las vecinas que se volvieron amigas, al dueño de la tienda y su esposa, a la enfermera del centro de salud, al carpintero y su familia. Había pastel de chocolate que Carmen hiciera, refresco en tina con hielo, hot dogs y palomitas. Los niños corrían descalzos por el pasto mientras los adultos conversaban sentados en sillas de plástico esparcidas por la sombra de los árboles. En medio de la fiesta, doña Lupita se acercó a Carmen y dijo algo que la hizo pensar por días. «Mija, ya se dieron cuenta de que son una familia de verdad, ¿no? No importa cómo empezó, lo que importa es en lo que se convirtió». Carmen miró a Javier que jugaba con los 3 niños, haciéndolos volar en brazos mientras gritaban de alegría. Miró a esa casa que reformaron juntos, a ese pedazo de tierra que cultivaron, a esa vida que construyeron en las ruinas de sus tragedias personales. Esa noche, después de que los vecinos se fueron y los niños durmieron exhaustos, Carmen y Javier se sentaron en el portal con un café fresco. El cielo estaba limpio y estrellado, y el aire tenía esa temperatura perfecta de las noches guanajuatenses. Permanecieron en silencio por un tiempo, cada uno perdido en los propios pensamientos, hasta que Javier habló. «Nunca voy a poder agradecerle lo suficiente por lo que hizo, doña Carmen, por nosotros, por los niños. Salvó nuestras vidas ese día». Carmen movió la cabeza. «Tú también salvaste la mía, Javier, solo que no te diste cuenta. Vine para acá queriendo desaparecer dentro de mi tristeza. Si no los hubiera encontrado, creo que me habría perdido para siempre. Los niños me dieron una razón para levantarme cada día. Tú me diste una familia cuando pensé que nunca más tendría una». Javier la miró con esos ojos que ya no tenían la desesperación del muchacho que encontrara sosteniendo 3 bebés en la mañana de ese día distante. «Entonces nos salvamos el uno al otro», dijo simplemente. Los meses continuaron pasando con esa velocidad particular que la rutina trae. Mateo comenzó a hacer preguntas sobre todo,
exhibiendo una curiosidad insaciable. Lucas se reveló talentoso para dibujar, pasando horas con crayones creando mundos coloridos en el papel. Juan era el más físico de los tres, siempre corriendo, saltando, probando los límites del propio cuerpo. Carmen los amaba de formas diferentes pero igualmente intensas, aprendiendo a reconocer las personalidades únicas de cada uno. Javier fue promovido nuevamente y ahora gerenciaba parte considerable del rancho. El patrón, un señor de edad que apreciaba a trabajadores dedicados, le ofreció una casa mejor en la propiedad, pero Javier rechazó educadamente. Explicó que esa choza reformada era su hogar, que ahí vivían las personas que amaba, que no planeaba salir de ahí tan pronto. El patrón rió y dijo que admiraba la lealtad, aumentando el salario de Javier como recompensa. Carmen expandió su negocio de antojitos y ahora proveía pasteles a 3 cafeterías de San Miguel y 2 de pueblos vecinos. Despertaba temprano para preparar los pedidos, con Javier ayudando antes de salir a trabajar. Los trillizos a veces despertaban antes del sol y aparecían en la cocina aún a dormir tentar nuevamente, continuarados, queriendo ayudar. Carmen los colocaba en banquitos altos, donde podían ver su trabajo, explicando cada paso, dejándolos probar la masa, enseñando recetas que un día ellos pasarían a los propios hijos. Fue en una de esas mañanas que Javier, mientras amasaba masa de empanada al lado de Carmen, dijo algo que venía rondando su cabeza desde hacía meses. «Doña Carmen, ¿no cree que ya es hora de que deje de hablarle de usted y yo de llamarla doña? Somos familia, ¿no?» Carmen dejó lo que estaba haciendo y lo miró. «Tienes razón», respondió con una sonrisa. «Ya pasó de tiempo». A partir de ese día se trataban simplemente como Carmen y Javier, sin formalidades, como hermanos o compañeros que comparten una vida entera. La comunidad local pasó a verlos exactamente así, como una familia unida por las circunstancias, pero genuina en su afecto. En las fiestas del pueblo se presentaban juntos. En las reuniones de la escuela que los niños comenzaron a frecuentar, ambos comparecían. Cuando uno enfermaba, el otro cuidaba. Cuando uno tenía dificultades, el otro ofrecía apoyo. No era el tipo de familia que comienza con un matrimonio y sigue el guión tradicional, pero era una familia real, construida ladrillo por ladrillo sobre los escombros de 2 pérdidas devastadoras. Los trillizos tenían ahora 5 años y frecuentaban la escuelita municipal. La maestra doña Socorro, una señora paciente de lentes gruesos, decía que nunca había visto 3 hermanos tan unidos y al mismo tiempo tan diferentes. Mateo era el estudioso, siempre con un librito bajo el brazo. Lucas dibujaba durante las clases y ya había decorado la mitad del salón con sus trabajos. Juan era el atleta, siempre organizando juegos de fútbol en el recreo. Los 3 hablaban de casa con orgullo evidente, de la amá que hacía los mejores antojitos del mundo y del papá que era el hombre más fuerte que conocían. Una tarde de jueves, Carmen recibió la visita inesperada de una mujer elegante que descendió de un coche relativamente nuevo frente a la casa. Se presentó como Verónica, trabajadora social del DIF municipal de Querétaro. Dijo que venía por una denuncia anónima sobre una situación irregular involucrando a 3 niños. El corazón de Carmen se heló. Sabía exactamente lo que eso significaba. Alguien cuestionó la legalidad de esa familia improvisada. Verónica entró a la casa e hizo varias preguntas. Quería saber cuál era exactamente la relación entre Carmen y Javier, si estaban casados, si había algún documento que formalizara la custodia de los niños, si la situación era estable financieramente. Carmen respondió con sinceridad, explicando cómo todo comenzó, cómo evolucionó, cómo esa familia se formó orgánicamente. Javier llegó del trabajo en medio de la conversación y también respondió a las preguntas mostrando los recibos de nómina de los últimos meses, la libreta de ahorros donde guardaban dinero, las actas de nacimiento de los niños donde él constaba como padre. Verónica observaba todo con atención profesional, anotando detalles en una libreta. Los niños llegaron de la escuela y entraron corriendo, abrazando a Carmen y Javier como hacían todos los días, hablando al mismo tiempo,
sobre lo que había sucedido en clase. La trabajadora social observó la interacción con mirada atenta. Después, pidió hablar con cada niño separadamente. Llevó a Mateo hasta el patio y conversó con él por algunos minutos. Hizo lo mismo con Lucas y después con Juan. Cuando terminó, volvió a la estancia donde Carmen y Javier esperaban tensos. «Miren», comenzó soltando un suspiro largo. «Técnicamente, esta situación no está regularizada en los moldes convencionales. Ustedes no están casados, no hay una adopción formal, no existe un documento oficial que establezca esta familia en términos legales». Carmen sintió el piso desaparecer debajo de los pies. «Pero», continuó Verónica, «tampoco veo ninguna situación de riesgo o negligencia aquí. Veo lo contrario, en realidad. Veo 3 niños sanos, bien alimentados, bien cuidados, que asisten a la escuela regularmente y que claramente aman a los adultos que los cuidan. Veo 2 adultos trabajadores, responsables, dedicados». La trabajadora social cerró la libreta y miró directamente a ellos. «Voy a recomendar al juez que archive la denuncia por falta de fundamento, pero también voy a sugerir fuertemente que consideren formalizar esta situación. Sea a través de un matrimonio, si es lo que quieren, o a través de una adopción formal de la señora en relación a los niños, ya que el señor es el padre biológico. Esto va a proteger legalmente a esta familia que construyeron. No es justo que una denuncia anónima pueda poner todo en riesgo». Después de que Verónica se fue, Carmen y Javier permanecieron sentados en silencio por un largo tiempo. Los niños jugaban en el patio, ajenos a la tensión que había tomado la casa. Finalmente, Javier habló. «Tiene razón. Necesitamos proteger esto. Proteger a los niños. Proteger lo que construimos». Carmen asintió. «¿Pero cómo? No somos pareja, Javier. Somos amigos, compañeros, familia, pero no hay nada romántico entre nosotros». Javier asintió pensativo. «Lo sé, y está bien así. Pero tal vez podríamos casarnos en el papel, ¿sabes? Un matrimonio de conveniencia, para garantizar que nadie pueda cuestionar nuestra familia. Seguiríamos siendo lo que ya somos, pero con una protección legal». Carmen consideró la propuesta. Parecía extraño al principio, pero cuanto más pensaba, más tenía sentido. No sería una traición a la memoria de Roberto, sería una decisión práctica para proteger a los niños que amaba. Conversaron durante días sobre la posibilidad. Consultaron a un abogado en Querétaro que explicó las ventajas legales de un matrimonio en esa situación. Los niños tendrían derechos garantizados, la familia estaría protegida contra cuestionamientos burocráticos, habría beneficios fiscales y laborales. No necesitaba hacer una ceremonia grande, podría ser solo en el registro civil, algo sencillo y directo. Decidieron hacerlo. Marcaron la fecha para un sábado por la mañana. Invitaron apenas a las personas más cercanas: doña Lupita, Rocío, el dueño de la tienda y su esposa, el carpintero, la maestra doña Socorro, algunos vecinos queridos. Carmen compró un vestido sencillo de color azul claro en una tienda del centro. Javier pidió prestado un traje al patrón que le quedaba razonablemente bien. Los trillizos usaron ropitas combinadas que Rocío cosió especialmente para la ocasión. La ceremonia en el registro civil fue rápida y objetiva. El juez del registro civil leyó los términos legales, firmaron los documentos, intercambiaron anillos sencillos de plata. Cuando el juez dijo que podían besarse, intercambiaron una mirada cómplice y se dieron un beso rápido y casto que hizo reír a los presentes. No era un matrimonio de pasión arrebatadora, pero era un compromiso real de cuidarse uno al otro y a los niños por el tiempo que fuera necesario. Hicieron una pequeña fiesta en el patio de la casa. Carmen había preparado un pastel de 3 pisos con la ayuda de las vecinas. Había comida abundante, música sonando en un radio viejo, niños corriendo por todos lados. Los trillizos estaban radiantes de felicidad, diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que ahora tenían acta que probaba que eran una familia de verdad. Mateo, siempre el más serio, explicaba a los compañeros que familia no era solo de sangre, sino de corazón también.
La vida siguió su curso con la seguridad adicional que el matrimonio legal trajo. Carmen y Javier mantenían cuartos separados, mantenían sus rutinas individuales, pero estaban conectados por un lazo que iba más allá del papel. Era un lazo forjado en dificultades compartidas, en lutos atestiguados mutuamente, en noches mal dormidas cuidando bebés enfermos, en victorias pequeñas celebradas juntos, en una elección diaria de ser familia. Los años fueron pasando y los niños creciendo. A los 8 años, Mateo ganó un concurso de composición de la escuela escribiendo sobre su familia diferente, pero feliz. Lucas tuvo dibujos expuestos en una feria cultural en Querétaro. Juan entró al equipo de fútbol infantil del pueblo y ya mostraba talento prometedor. Carmen expandió el negocio tanto que necesitó contratar 2 ayudantes del vecindario. Javier fue promovido a gerente general del rancho y ahora tenía participación en las ganancias. Lograron comprar la casa oficialmente, liquidando la deuda con el antiguo dueño. Hicieron reformas mayores, agregando un cuarto más, ampliando la cocina, construyendo un área techada en la parte trasera. La choza abandonada que Carmen comprara por desesperación y huida se transformó en una casa confortable, llena de vida y ruido. Las paredes que antes descascaraban ahora ostentaban fotos de la familia en varios momentos. Los niños bebés, la fiesta de matrimonio, cumpleaños, paseos, graduaciones escolares. Una noche de aniversario de 10 años de los trillizos, después de que la fiesta acabó y los niños durmieron exhaustos, Carmen y Javier se sentaron en el portal como hacían frecuentemente. Ella trajo café fresco y él encendió una vela de citronela para espantar los mosquitos. Miraron el cielo estrellado en silencio confortable hasta que Carmen habló. ¿Alguna vez has pensado en cómo serían nuestras vidas si esa mañana hubiera sido diferente? Si yo hubiera llegado aquí y tú no hubieras estado recargado en la pared con los niños. Javier pensó por un momento. Pienso en eso seguido. Creo que no hubiera sobrevivido. No de la forma en que estaba, sin dinero, sin casa, sin esperanza. Probablemente hubiera terminado entregando a los niños en adopción porque no podría criarlos solo. ¿Y tú? Carmen suspiró. Creo que me habría ahogado en mi tristeza. Vine para acá queriendo quedarme sola con el luto, pero creo que eso me habría destruido poco a poco. Los niños me salvaron, tú me salvaste. Se miraron uno al otro y sonrieron con la complicidad de quien compartió una vida entera en pocos años. No era el tipo de historia de amor que aparece en películas, pero era una historia de amor verdadero de todas formas. Amor familiar, amor de compañerismo, amor construido en actos diarios de cuidado mutuo. Era el tipo de amor que sostiene, que sana, que transforma. Los trillizos despertaron en medio de la noche con sed y bajaron juntos hasta la cocina. Vieron por la ventana a los papás conversando en el portal y se quedaron observando por un momento. Parecen felices, susurró Lucas. Son felices, corrigió Mateo. Y nosotros también. Juan apenas sonrió y volvió al cuarto, seguido por los hermanos. Durmieron enredados en la misma cama como les gustaba hacer a veces, 3 corazones latiendo en el ritmo tranquilo de quien se siente seguro y amado. Carmen tenía 55 años ahora. Su cabello comenzaba a mostrar canas que no se preocupaba en esconder. Su rostro tenía arrugas de expresión alrededor de los ojos de tanto reír con las travesuras de los niños. Su cuerpo cargaba el cansancio honesto de quien trabaja duro, pero también la ligereza de quien encontró propósito. Cuando pensaba en Roberto, sentía gratitud por los años que tuvieron juntos, pero ya no sentía ese dolor lacerante del comienzo. Sabía que él estaría orgulloso de la vida que construyó, de la familia que eligió. Javier tenía 35 años y las primeras canas también comenzaban a aparecer en sus sienes. El muchacho delgado y desesperado que Carmen encontrara 10 años antes se transformó en un hombre confiado y realizado. Aún pensaba en Sofía, especialmente cuando los niños hacían algo que la recordaba. La risa fuerte de Juan, la sensibilidad artística de Lucas, la curiosidad de Mateo.
pero aprendió que era posible honrar el pasado mientras se vivía plenamente el presente. Los trillizos crecían en estatura y personalidad. Mateo quería ser maestro, fascinado por la idea de enseñar a otros como él fue enseñado. Lucas soñaba con ser artista, quizás ilustrador de libros. Juan apuntaba a una carrera en el fútbol, pero también le gustaba la idea de ser veterinario porque adoraba a los animales. Los tres tenían conciencia de su historia, sabían cómo la familia se formó, conocían las fotos de Sofía y Roberto, entendían que el amor podía venir de formas diferentes e inesperadas. La casa que antes era una choza abandonada en la periferia de San Miguel de Allende se volvió referencia en la comunidad. Las personas señalaban hacia ella como ejemplo de superación, de solidaridad, de cómo la vida puede sorprender cuando menos se espera. Muchos conocían la historia de cómo todo comenzó, y se volvió casi una leyenda local. La viuda que huyó del luto y encontró a un joven viudo con trillizos en brazos, y cómo juntos construyeron una familia improbable pero verdadera. Las tardes de domingo era común ver a la familia reunida en el patio. Carmen cocinando en la parrilla que construyeron, Javier jugando pelota con los niños, vecinos y amigos, entrando y saliendo libremente como sucede en casas donde todos son bienvenidos. El sonido de risas llenaba el aire junto con el olor de comida casera y el perfume de las flores del jardín que Carmen mantenía con cariño. Fue en una de esas tardes que doña Lupita, ya con casi 85 años pero aún lúcida y observadora, se sentó al lado de Carmen en la sombra del mezquite. «Sabes que hiciste algo hermoso, ¿verdad, mija? Transformaste dolor en amor, soledad en familia, desesperación en esperanza». Carmen sonrió, observando a Javier enseñar a Juan a patear con la pierna izquierda, mientras Mateo arbitraba y Lucas dibujaba la escena en una libreta. «No fui solo yo, doña Lupita, fuimos todos nosotros. Yo, Javier, los niños, este pueblo entero que nos acogió». La anciana movió la cabeza. «Puede ser, pero comenzó contigo abriendo la puerta. Comenzó contigo mirando a ese muchacho con 3 bebés y decidiendo ayudar en lugar de dar la espalda. El resto fue consecuencia de esa primera elección». Carmen pensó en las palabras por un largo momento. Tal vez doña Lupita estaba en lo cierto. Tal vez todo realmente comenzó con ese momento en la mañana en que llegó a la choza buscando aislamiento y encontró lo opuesto: conexión, responsabilidad, familia. Los trillizos cumplieron 15 años e hicieron cuestión de una fiesta grande. Invitaron compañeros de la escuela, primos distantes con quienes habían vuelto a tener contacto, amigos del equipo de fútbol de Juan, compañeros del curso de dibujo de Lucas, socios del grupo de estudio de Mateo. La casa quedó pequeña para tanta gente. Entonces esparcieron la fiesta por el patio y por la calle. Vecinos contribuyeron con comida y bebida. Hubo música en vivo porque un amigo de Javier tocaba acordeón. En medio de la fiesta, los 3 niños pidieron atención de todos. Mateo, siempre el vocero, hizo un discurso que dejó a la mitad de los presentes con los ojos aguados. Habló sobre cómo nacieron en una tragedia, pero fueron acogidos por el amor. Habló sobre la madre biológica que no pudieron conocer, pero que sabían que los amó intensamente. Habló sobre Carmen, que eligió ser madre cuando podía haber elegido cualquier otra cosa. Habló sobre el padre, que nunca se rindió, aun cuando todo parecía imposible. Terminó diciendo que familia era exactamente eso: personas que eligen quedarse, que eligen amar, que eligen reconstruir juntos cuando el mundo se derrumba. Carmen lloró abiertamente, sin vergüenza, porque esas palabras validaban cada elección difícil que hiciera desde el día en que compró esa choza abandonada. Javier también tenía lágrimas en los ojos, porque escuchar a los hijos articular con tanta claridad lo que vivieron era la confirmación de que todo valió la pena. Los vecinos aplaudieron largamente, y la fiesta continuó hasta tarde en la noche, con esa alegría particular de las celebraciones que marcan no solo una fecha, sino todo un camino. Carmen cumplió 63 años, rodeada de esa familia que nunca imaginó tener.
Los trillizos ahora tenían 28 años y seguían sus propios caminos. Mateo se graduó en pedagogía y daba clases en una escuela en Querétaro, pero volvía a casa cada fin de semana. Lucas vendió varios cuadros e ilustró 3 libros infantiles publicados por una editorial regional. Juan jugaba fútbol profesionalmente en un equipo de la segunda división estatal, pero siempre decía que su mayor orgullo era la familia que tenía. Javier tenía 58 años y decidió abrir su propio negocio de consultoría agrícola. Usó toda la experiencia que acumuló en el rancho para ayudar a pequeños productores de la región a mejorar sus cosechas y procesos. El negocio prosperaba porque Javier tenía no solo conocimiento técnico, sino principalmente la credibilidad de quien vino de abajo y sabía exactamente cuáles eran los desafíos reales del campo. La casa pasó por más reformas a lo largo de los años. Ahora tenía 2 pisos. El segundo construido cuando los niños entraron a la adolescencia y necesitaban más espacio. El patio se expandió con la compra del terreno de al lado. Tenían un huerto mayor, algunas gallinas que proveían huevos frescos, hasta un perro viejo llamado Canelo, que Juan trajo de uno de los partidos y que se volvió mascota de la familia. Carmen y Javier envejecían juntos con la tranquilidad de quien compartió una vida entera. No eran amantes, nunca lo fueron, pero eran compañeros en el sentido más profundo de la palabra. Conocían los silencios uno del otro, las manías, los dolores antiguos que a veces volvían, las alegrías pequeñas que hacían que el día valiera la pena. Se sentaban todas las noches en el portal con café fresco y conversaban sobre todo y nada, manteniendo ese ritual que comenzara tantos años antes. Una noche Javier preguntó si Carmen alguna vez se arrepintió de haber comprado esa choza, de haberlo dejado quedarse, de haber construido esa vida inusual. Carmen no necesitó pensar mucho antes de responder. Ni un segundo. Pudo haber sido extraño, pudo no haber seguido el guión tradicional, pero fue real. Fue amor verdadero, del tipo que salva vidas, salvó la tuya, salvó la mía, dio a los niños una oportunidad de crecer con seguridad y amor. ¿Y tú?, devolvió la pregunta. ¿Algún arrepentimiento? Javier miró hacia adentro de la casa, donde la luz de la estancia estaba encendida. Escuchaban el sonido de la televisión y las risas de Mateo, que vino a pasar el fin de semana. Ninguno, dijo con convicción. Esta familia es el mayor regalo que la vida me dio. Perdí a Sofía demasiado pronto, no tuve tiempo de prepararme para ser padre solo, pero te gané a ti, gané este hogar, gané la posibilidad de ver a mis hijos crecer bien. Fue más de lo que merecía, mucho más de lo que esperaba. Los dos permanecieron en silencio, cada uno con sus pensamientos, hasta que el ruido de un coche deteniéndose llamó la atención. Era Lucas llegando con una muchacha joven y sonriente. «Papá, mamá», dijo animado, «quiero presentarles a Andrea. Llevamos saliendo 6 meses». La muchacha saludó tímidamente, claramente nerviosa. Carmen la abrazó con calidez y Javier estrechó su mano con una sonrisa acogedora. Entraron todos juntos, y la casa se llenó de más risas y conversaciones. Carmen preparó café fresco y trajo pastel que hiciera por la mañana. Se sentaron alrededor de la mesa grande de la cocina, aquella que sustituyó a la vieja mesa tambaleante del comienzo, y conversaron sobre todo. Andrea contó sobre su familia. Lucas habló de los nuevos proyectos artísticos. Mateo contribuyó con historias graciosas de la escuela donde trabajaba. Javier y Carmen apenas escuchaban, sonrientes, disfrutando ese momento simple pero precioso. Después de que todos fueron a dormir, Carmen se quedó un poco más en la cocina, lavando las tazas y arreglando todo para el día siguiente. Miró alrededor de ese espacio que conocía de memoria, cada rincón, cada grieta en el estuco que insistía en volver, cada marca en la pared hecha por los niños cuando eran pequeños y que nunca quiso borrar. Esa cocina vio tantas cosas. Vio bebés siendo alimentados en las madrugadas, vio niños haciendo tarea en la mesa, vio adolescentes contando sus primeros amores, vio jóvenes adultos trayendo novias para conocer a la familia,
Pensó en la mujer que era cuando llegó ahí 15 años antes, viuda, desolada, huyendo del dolor, comprando una choza abandonada con la esperanza de desaparecer dentro de su tristeza, y pensó en la mujer que era ahora. Madre, esposa en el papel, matriarca de una familia improbable, dueña de un negocio próspero, pilar de una comunidad. No era la vida que planeó cuando se casó con Roberto tantos años antes, pero era una vida buena, plena, llena de significado. La foto de Roberto aún estaba en el estante de la estancia, al lado de la de Sofía. Carmen pasó por ahí antes de subir a dormir y tocó levemente el portarretrato. «Gracias», susurró, «por amarme cuando estabas vivo, por enseñarme lo que era construir una vida con alguien, por darme fuerzas aún después de partir. Creo que aprobarías lo que hice aquí, creo que entenderías». Subió al cuarto con el corazón ligero, de esa manera que solo viene cuando se tiene la conciencia tranquila de quien hizo lo mejor que pudo con las cartas que recibió. La vida en San Miguel de Allende seguía su curso tranquilo y predecible. Las estaciones se alternaban entre la sequía intensa y las lluvias providenciales que pintaban todo de verde. El pueblo crecía despacio, manteniendo su carácter pueblerino donde todos se conocían, y las historias de cada familia eran parte del folclore local. Y entre esas historias, la de la viuda que compró una choza para huir del luto y encontró a un joven con trillizos en brazos, continuaba siendo contada, recontada, pasada adelante como ejemplo de que la vida siempre puede sorprender, de que familia se construye de muchas formas, de que el amor es más amplio y generoso de lo que imaginamos.